السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات. Seguimos repasando bi'idhnillahi azza wa jal cuestiones que conviene recordar en invierno. Y hoy, inshallah ta'ala, tratamos un tema que tiene cierta relación con el audio anterior. En el audio anterior tratamos las bendiciones, como la lluvia beneficiosa, y las cosas en general que agradan a la persona. Y dijimos que el creyente debe atribuirlas a Allah subhanahu wa ta'ala únicamente. Y en este audio tratamos la prohibición de insultar o criticar el tiempo. Tanto el tiempo cronológico, que son las fechas, como el tiempo meteorológico. Y este tema tiene especial importancia en invierno. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith auténtico que narra el imam Tirmidhi fi jami'ihi, dijo: "La tasubbu ar-rih, fa idha ra'aytum ma takrahun, faqulu Allahumma inna nas'aluka min khayri hadhihi ar-rih wa khayri ma fiha wa khayri ma umirat bih. Wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih." El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo en este hadith: no insulten al viento. En caso de que os disguste u os desagrade, decid: oh Allah, te pido el bien de este viento, el bien que contiene y el bien con el que ha sido enviado. Y me refugio en ti, oh Allah, del mal de este viento, el mal que contiene y el mal con el que ha sido enviado. En este hadith el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam nos prohíbe insultar al viento. Y esto no es algo exclusivo del viento. Engloba todas las condiciones meteorológicas que son adversas. ¿Y por qué esta prohibición? A algunas personas le puede sonar raro, le puede sonar un poco raro y se preguntarán por qué esta prohibición. Esta cuestión, barakallahu fikum, se basa en la creencia del musulmán de que es Allah subhanahu wa ta'ala quien determina y decreta las condiciones atmosféricas. Las condiciones atmosféricas no tienen ninguna capacidad independiente y no son autoras de nada, por lo que insultar o criticar el estado del tiempo implica criticar a Allah subhanahu wa ta'ala. Es, por ejemplo, como quien critica una edificación, quien critica un edificio. El edificio no tiene ninguna culpa. Esa crítica en realidad se dirige a la persona que diseñó o que construyó el edificio. O por ejemplo también cuando alguien critica un libro, en realidad se critica a su autor. Pues esto es algo parecido. Quien insulta o critica las condiciones atmosféricas está criticando a Allah subhanahu wa ta'ala. Es Allah subhanahu wa ta'ala quien decreta ese tiempo y decreta sus cambios con una sabiduría infinita. Puede que lleguemos a entender parte del porqué y puede que no. Y no es propio del musulmán, barakallahu fikum, no es propio del musulmán insultar o criticar a quien no merece ser criticado. Criticar al tiempo es una señal, como dicen el ulama, como dicen los sabios, es una señal de ignorancia y de deficiencia en el monoteísmo. El hecho de criticar el tiempo reduce la fe, es un pecado. Y indica que el monoteísmo del creyente es deficiente. ¿Por qué? Porque implica, como dije, insultar a Allah subhanahu wa ta'ala, aunque no se le pase por la cabeza a la persona en el momento de decirlo. También implica el hecho de considerar que las condiciones atmosféricas no están subordinadas a la orden o al decreto de Allah subhanahu wa ta'ala y son autoras independientes. En este caso, en el caso de que la persona insulte al tiempo considerando que son autoras o que el tiempo es un autor independiente que no está subordinado al decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, en este caso es incredulidad mayor, wal-'iyadu billah. Además, el hecho de insultar el tiempo y criticarlo es una señal de que la paciencia obligatoria respecto al decreto de Allah subhanahu wa ta'ala es deficiente también. Y es parte del tawhid, es parte del monoteísmo aceptar el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto que he mencionado, el hadith anterior, tiene que ver con
el tiempo meteorológico. Y lo mismo ocurre con el tiempo cronológico. Es ilícito, es haram insultar o criticar al tiempo cronológico. Maldecir un día, un mes, un año concreto por los acontecimientos que han tenido lugar en él no está permitido. Hay quienes maldicen un año porque perdió a un familiar concreto o a un ser querido, o por pandemias o catástrofes que ocurrieron dicho año. El musulmán, barakallahu fikum, el musulmán debe evitar esto, ya que el año o el tiempo cronológico ni pincha ni corta. Las fechas son simplemente espacios de tiempo en los que acontecen los diferentes sucesos que Allah subhanahu wa ta'ala decreta y no merecen ser criticados ni insultados. Dice el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam que Allah subhanahu wa ta'ala dice, esto es un hadith qudsi, yu'dhini ibn Adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr biyadi al-amr uqallibu al-layla wan-nahar. Allah subhanahu wa ta'ala dice, me infravalora o me ofende el ser humano. Insulta al tiempo cronológico. Y yo soy el tiempo, soy yo quien decreta sus acontecimientos y hace que se sucedan los días y las noches. Y este hadith es un hadith sahih, muttafaq alayh, está en Sahih al-Bukhari y en Sahih Muslim. Y esta prohibición, Juan, esta prohibición hace referencia, porque hay gente que se equivoca en este aspecto, esta prohibición hace referencia a la crítica o a la disconformidad. Si alguien dice, por ejemplo, que el viento era fuerte o que la lluvia fue una catástrofe, simplemente para informar de que produjo daños, que la lluvia produjo daños y produjo destrucción, simplemente dices la lluvia fue una catástrofe para informar de la realidad y de las consecuencias que tuvo. En este caso no tiene nada de malo. Lo que se prohíbe es otorgarle atributos despreciativos o insultos como muestra de disconformidad o crítica. Esto es haram, es ilícito y es contrario al monoteísmo y a la complacencia con el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Los idólatras del Jahiliya, de la época preislámica, solían insultar al tiempo, y lo encuentras en la poesía árabe del Jahiliya, encuentras que insultaban al tiempo, y si sufrían alguna desgracia o consideraban que esa fecha no fue favorable para ellos, decían maldita sea la fecha en que nos separamos, maldito sea el tiempo en que ocurrió tal y cual. Y es de los actos propios de los idólatras, y el musulmán debe evitar los actos que son propios de los idólatras. Barakallahu fikum. Entonces, ¿qué debemos hacer si las condiciones atmosféricas son adversas o son molestas? El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam nos enseñó lo que tenemos que decir. Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat bih wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bih. Esta dua la envié con anterioridad y es la súplica que dice el musulmán cuando el viento sopla muy fuerte. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala el bien y nos refugiamos en Allah subhanahu wa ta'ala del mal que pueda traer ese viento. Y también tomamos precauciones, como dice Sheikh Ibn Uthaymin, tomamos las precauciones materiales necesarias que tengamos a nuestro alcance. Este es el comportamiento del creyente, vuelve a Allah subhanahu wa ta'ala en los momentos de dificultad, se arrepiente y le suplica a Allah subhanahu wa ta'ala, sigue las enseñanzas de Allah subhanahu wa ta'ala y de su mensajero sallallahu alayhi wa sallam, se dirige a Allah subhanahu wa ta'ala arrepentido, dirige a Allah subhanahu wa ta'ala sus súplicas, no insulta al viento, ni al tiempo, ni a ninguna otra cosa injustamente. Esto es el tawhid, esto es el monoteísmo, barakallahu fikum. Buscar auxilio en Allah subhanahu wa ta'ala únicamente, y no dirigir nuestras súplicas a ningún otro, aunque sea un ángel, un profeta o un santo. El musulmán, ante las adversidades, recapacita y atribuye las desgracias a sus pecados y a su desobediencia. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Toda desgracia que sufrís es consecuencia de los pecados que cometéis. Y Allah subhanahu wa ta'ala perdona y deja pasar muchas faltas.
Y dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. Si Allah subhanahu wa ta'ala castigara a las personas inmediatamente tras cometer el pecado, no dejaría ninguna criatura sobre la faz de la tierra, no dejaría sobre la tierra ninguna criatura. Pero Allah subhanahu wa ta'ala les da una prórroga hasta un plazo que Allah subhanahu wa ta'ala ha fijado. En resumen, queridos hermanos y hermanas, barakallahu fikum, tenemos que evitar insultar el tiempo, y si nos disgusta algo, debemos recordar que proviene de Allah subhanahu wa ta'ala y dirigirnos a Allah subhanahu wa ta'ala únicamente. Waffaq Allahu al-jami' wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.